Para el día miércoles 27 a las 12 del día, que nos juntemos en el Paseo Magüen. En el Paseo Magüen. Ya. Antes de que digamos la fecha de esta nueva marcha que se va a hacer, y creo que aquí vamos a tener una tremenda cooperación con la comunidad, porque así tiene que ser, Angélica, bueno, ¿en qué está el procedimiento? ¿Qué pasa? ¿Qué te dicen las policías? Porque aquí está a cargo de lo que es Investigaciones de Chile, ¿verdad? Sí, la Brigada de Homicidio de la PDI. Ya, ¿y cuál es su diagnóstico, su investigación? Nada, no hay nada, absolutamente nada. Pero a 7 meses se han reunido con el fiscal, ¿qué le ha dicho el fiscal? Que siguen trabajando, que siguen investigando el caso, que están esperando peritaje, pero no arroja ningún resultado, todo es negativo. Ella fue asesinada en la casa, ella estaba acostada, fue aproximadamente ¿en qué horario? Yo tengo entendido que entre 12:30 y 1 de la madrugada. ¿En la casa donde ella vivía? En su casa. Ya. Y bueno, ahí tiene que haber quedado muchas huellas, porque ella fue brutalmente asesinada. Bestialmente asesinada. Y no hay nada, no hay huellas, no hay nada, no sé qué pasó ahí, no. ¿Y qué es lo que le dice la Policía de Investigaciones? Porque yo supongo yo que habrán ido a usted como familia a conversar, ¿tiene algún sospechoso? Porque aquí no puede haber bajado alguien del cielo y haberlo asesinado en ese aspecto. Obviamente que si tienen un sospechoso no lo van a decir, pero el tema es que aquí no hay pruebas, no hay huellas, no hay nada. Pero si ella fue asesinada en la cama, degollada, tiene que haber quedado muchas pruebas en ese aspecto. No sé qué pasa con eso, o no hacen bien su trabajo, o para ellos es un caso más del montón nomás. Pero usted a los 7 meses, ¿cuántos meses que no se ha comunicado con usted la Fiscalía ni tampoco lo que es la PDI? Con nosotros no se han comunicado, con mi hermana se han comunicado y le dice que están trabajando en el tráfico de llamadas, que ese es un tema que tampoco se entiende, porque cualquier persona puede pedir un listado de llamadas de cualquier día y tiene acceso, y ellos como PDI lo pueden tener inmediatamente. Yo no creo que ese sea un trabajo como para que tengan que espallarse tanto, digámoslo así. Y en el caso de que ella de alguna forma fue asesinada, tiene que manchar la ropa de cama, y esas cosas no fueron periciadas, no hay resultados de eso. Yo supongo que fueron periciadas, pero no hay nada, no hay huellas, no arrojaron nada, todo es negativo. Y los vecinos que están al lado de ella, que son, bueno, por lo general estas casas son casi pareadas. No, como siempre, nadie vio nada, nadie escuchó nada, yo no sé si tienen miedo de hablar. ¿Y ese es el llamado que tú haces como familia? Claro, si alguien escuchó algo o vio algo, por último que lo haga anónimamente, no es necesario que se presente. Pero que por favor diga algo, si alguien tiene que haber visto algo. ¿Será este uno de los otros crímenes que hemos tenido en Aysén, que la justicia realmente tiene una demora casi de un año en esclarecer algo aquí en Aysén? Yo creo que es el único caso que está ocurriendo, que ocurre siempre, que acá nunca se encuentran los verdaderos sospechosos, que pasan meses y meses. ¿Qué crees tú que pasa aquí en Aysén? ¿Por qué tan lento todo lo que, en este caso, la muerte de tu hermana? No sé qué pasa, en realidad... No sé qué pasa en Aysén, que matan gente como quien mata a un perro, como digo yo, quien elimina cualquier cosa, la desecha, la bota a la basura y no se sabe absolutamente nada. El mismo Santiago, matan gente en menos de 24 horas, los tienen adentro, y estamos hablando de Aysén. Sí, tuvimos el último caso de una niña que fue descuartizada y en menos de 20 horas se encontró el asesino de esta persona, y en Aysén. Claro. Por lo general se va dilatando todo, y pasan los meses y queda en el olvido en ese aspecto. No, nosotros no vamos a parar. Yo personalmente no voy a parar hasta que este caso se resuelva. ¿Y la familia está toda unida contigo? Estamos todos de acuerdo. Entonces, lo que están haciendo este llamado ustedes, primero para ver y pedir el apoyo de la comunidad para este miércoles 27 de febrero a las 12 horas, para juntarse en el Paseo Magüen y posteriormente hacer una marcha hacia lo que es la calle Sargento Aldea. Sí. Así que invitar a toda la gente, por favor, que nos vaya a apoyar, que nos ayude para ¿cómo se llama?, presionar un poco, digamos, para que apuren el caso. La Carmen ¿cuánta edad tenía aproximadamente la Carmen? 46. Tenía una hija, ¿verdad? Una hija de 17 años. Ya. ¿La hija está al cuidado de ustedes como hermana? Está con mi hermana. Ya. O sea, ¿ha sido difícil para usted de alguna forma como familia todo lo que pasó con ella? Sí, pues se quedó sola, porque ni siquiera tiene el apoyo del padre. Ya. ¿Ella no recibe nada de ningún tipo de ayuda en ningún aspecto? ¿En qué sentido? De dinero, cosas así de papá, nada. El papá le da una pensión alimenticia miserable. Ya.
Pues qué pena. Bueno, no sé, Jorge, si tú tienes alguna opinión que dar con respecto a este caso que realmente nos tiene a todos los aicendinos medio conmovidos de 7 meses y no se ha sabido absolutamente nada. Hace rato que nosotros todos nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con el caso de la Carmen? Claro, y como el caso de ella y como otros casos emblemáticos que nunca han tenido una resolución favorable o quedó allí nomás. Y bueno, lo que hay que pedir es simplemente que se haga justicia, que es lo que dice Angélica, y pedirle a las autoridades que estén allí que se hagan parte, porque hay muchas autoridades que han quedado allí nomás. Pues, están en forma anónima, sin... nadie ha apoyado, nadie ha dicho nada para hacer a veces show en otras partes. Bueno, eso es lo que yo le estaba diciendo. Cuando falleció tu hermana vimos mucha gente, mucha comunidad, muchas autoridades también. Hoy día eso no hay nadie, no hay nada. Y a la gente al momento de, como te dice Jorge, de estar presente cuando conviene. Claro. Y ahí como resto... dice uno, pucha, en el momento de los que echan el poto para las moras. Yeah. Y tú, claro. y tú o en otra instancia también, por ejemplo, acompaña la querella contra alguna cosa que sea media novedosa, como que aquí y allá, pero a la hora de necesitar la ayuda realmente de una persona que... Porque perder un familiar y en las circunstancias que se dio no es un tema fácil. No sé, eso no se le da, no se le decía a nadie. Y la forma que tú pierdas un familiar cuesta, creo que tú una vida, uno no puede recuperarse, porque uno claramente, más en las condiciones que ella fue asesinada brutalmente, y aparte una mujer muy conocida de toda la familia Montiel Reven, bueno, tiene familia en Chacabuco por todos lados, entonces deja de ser parte nuestra. Pues ella tenía una pega buena, que estaba contenta con su pega, estaba contratada, era una funcionaria municipal a honorario. Creo que nosotros, como tú dices, bueno, vamos a ver qué pasa con las voces de nuestras autoridades. Pues aquí todo el mundo calla y parece que ahí queda todo. Y aquí hay un fiscal que tiene que llevar una causa que hasta el momento tampoco da señales de nada. ¿Quién es él? ¿Está a cargo de esta investigación? ¿Qué fiscal? Luis Contreras. Y tampoco hemos tenido ninguna versión con respecto a él, del pronunciamiento de estos casos. O sea que yo le preguntaría a Angélica, ¿usted han pensado en buscar la otra parte, la parte quizás dogmática, extrasensorial, si lo quiere decir a algunas personas, buscar un clarividente, una clarividente por allí que ayudara a solucionar? Porque la familia en estos casos busca hasta lo último para que pueda subsanar esta situación. Sí, se está pensando porque hay que agotar todos los medios, lo que sea necesario se va a hacer, eso que no quede para ninguna duda. Correcto, eso es lo que yo quería preguntar más que nada. Bueno, cuesta realmente, como tú dices, estar en el caso de ella difícil el momento, el día sábado igual para usted doloroso estar ahí recordando. Hubo harto acompañamiento igual de la comunidad ese en el día sábado, a pesar de que era algo tal vez no muy difundido, pero igual encontramos harto apoyo, ¿viste? Hay gente que pasó por las mismas circunstancias. El caso de los niños desapareció en Aysén, estaba La Rosa, estaba nuestra amiga Gladys, ya que igual los acompaña, y creo que así como nos acercamos mucho, porque nadie está ajeno a esto, aparte de que nos damos cuenta que en Aysén es realmente algo no especial. Puede seguir pasando, aunque nadie está ajeno a esto, esto no es normal. Así, o sea, no es normal que no encuentren a un asesino después de 7 meses cuando nadie fue un crimen puede matar tremendo. a alguien y quedar al olvido. Claro. Y al final el fiscal tampoco se ha acercado a usted, nada. No. Las 2 reuniones con bastante miserable información las hemos pedido nosotros. O sea, él no ha sido capaz de acercarse. No, yo creo que ya no hay necesidad de más reuniones, porque para escuchar nada, digamos, no. Pero a nivel nacional, antes usted va a tener que empezar a pedir peritos a nivel nacional, porque si no somos capaces en Aysén de solucionar un caso como este. Bueno, nosotros estamos recién empezando a presionar, lo estamos haciendo de manera pacífica. Así que lo vamos a seguir haciendo hasta obtener una respuesta. Y vamos a hacer todo lo que sea necesario. Vamos a pedirle a la comunidad, si tiene a través de algún llamado que nos quiera decir algo, igual si nos va a acompañar el día 27 de febrero a las 12 horas, nos gustaría que nos llamara. Igual tenemos, yo creo que los mismos casos de la gente aquí del movimiento social que fue mutilada, igual nos gustaría que nos acompañe. Aquí queremos el apoyo de todos para demostrarle a las autoridades que en este momento gobiernan la región, la comuna, la provincia, de que nosotros no podemos permitir que estas cosas pasen. O sea, se mató una vecina, una mujer joven, con todas las ganas de seguir viviendo con una hija,
y deja una familia, deja todo un tremendo dolor y queda manchar nuestra comuna y nadie hace ni dice absolutamente nada. Y si no fuera por ustedes como familia que están reclamando, esto pasaría al olvido y yo creo que en un par de meses más, si usted no presiona, este caso sería cerrado sin tener culpable en ese aspecto. Claro, por lo mismo, al final, la misma justicia nos obliga a hacer lo que estamos haciendo porque no nos dan ninguna respuesta. Pero bueno, no es el caso tuyo nomás, como dice Jorge, aquí hemos tenido casos que realmente han dolido y que hemos salido todos a la calle de alguna forma a presionar a la justicia, o si no se quedan todos dormidos acá. Entonces no entendemos qué está pasando aquí con la justicia nuestra, la exigencia que le tiene, tal vez, la poca exigencia que le damos a las policías en Aysén, porque esto ocurre acá, ¿no? Porque en Coyhaique uno ve que también cuando hay robos se solucionan rápido. Aquí hemos tenido robos millonarios, tampoco han sido solucionados en absoluto. Entonces algo pasa aquí en Aysén que nadie entiende nada. Entonces eso sería bueno, de alguna forma, hacer nuevamente un llamado a la comunidad, a las autoridades, como dice Jorge acá, las autoridades deben hacerse parte de una querella, de exigir más a las autoridades en este momento, pero lamentablemente lo vemos todo como que nunca a nadie le va a pasar eso así, y los dolores que uno siente cuando fallece un familiar son eternos, no se olvidan nunca, así que... No, se aprende a vivir con el dolor. Así que hagamos un llamado nuevamente para la gente y para las policías sobre todo también, las autoridades, todo. Sí, hacerle un llamado, que se pongan una mano al corazón, que se pongan en el lugar del otro, que nadie está ajeno a esto, absolutamente nadie, que ellos también son padres, tienen hijos. ¿Qué pasaría si a un hijo de ellos le pasa esto? ¿A un hermano de ellos le pasa esto? Yo creo que el caso sería diferente. Jorge. Sí, bueno, llama una señora y que dice, obviamente que ella no confía en la justicia. Entonces, lo que le da una idea es que se contacte con el ganador de Psíquico, que fue una competencia Álvaro televisiva, y que él dibuja. ¿Sí? Dibuja. Entonces, puede haber aquí una cara, algún sospechoso, alguna cosa. Yo saqué el número de teléfono por televisión, tengo que ser honesta. Y llamo y no contesta nadie. Estaba pensando mandar un email a la producción puede ser del programa. Sí. Sería bueno que si alguien tiene, aparte que si alguien nos puede ayudar, tener tal vez el número exacto de la persona, podría ayudarnos. O sea, aquí estamos todos en nuevamente tenemos que unirnos acá. Cuando tiene un problema, tenemos que estar todos unidos. Acá necesitamos nuevamente el apoyo de todos los aysendinos para que este caso se resuelva, y tienen que resolverse lo antes posible. Entonces, aquí vamos nuevamente a Aysendinos a ayudar a la familia Montiel, a ayudar a nuestra amiga Angélica, para que la Carmencita descanse en paz y realmente se haga justicia como corresponde, porque es un derecho que corresponde, y se condene realmente al asesino que hizo este brutal crimen. Ahí los asesinos. Bueno, lo que sea, pero al final, Angélica, es lo que tenemos que hacer, un llamado a todo el mundo. Sí, que toda la gente, que si ella es una persona conocida, todo el mundo la conoce, que por favor nos apoye y nos ayude en esto para que tengamos resultados. Entonces, por eso igual le hacen un llamado a la comunidad y a todo. Así que gracias a la comunidad por haber escuchado.